Muy buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo del momento en el que estén viendo este video. Vamos a hacer un poco de la práctica número 7. Aquí ya tengo la actividad realizada en Excel. Lo que sí les voy comentando que, bueno, acá tienen el bruto de cómo tendría que quedar. Si ustedes se fijan, acá aparecen algunos decimales. Esto lo voy a modificar. Voy a modificar todo porque fíjense, me está tomando hasta 3 o 4 decimales en algunos casos. ¿Cómo soluciono esto? Puedo ir aquí a lo que es la parte de número. Me dice la muestra. Me dice que tiene dos posiciones decimal. Vamos a poner 0. Vamos a aceptar. Bien, es decir, tendría que quedar. Si ustedes se fijan, aquí les da ya el resultado final. Básicamente lo que ustedes van a hacer es hacer el seguimiento de las fórmulas que le va pidiendo la tabla y del formato que va pidiendo. Con respecto al formato, aquí tengo yo lo que es modificado. Creo que les pide clásico, si no me equivoco, formato clásico 3. Sí, no me lo estoy acordando mal. Bien, esa sería ya la hoja 2. Bien, no, antes de esto les tengo que mostrar otra cosita. Del libro 7 ustedes tienen la hoja 1, ¿sí? En la hoja 1 ustedes tienen que realizar la actividad que está al principio. Como les digo, que ya tienen más o menos dada esta tabla. Fíjense en las columnas y las filas en qué posición están. Después le agregan lo que son los bordes, dependiendo de dónde necesiten que vayan los bordes. Y en cada caso, esto lo tienen como valores para ir trabajando con los valores de total de ventas y el total, ¿sí? De enero a mayo, y el total con esto, con sumatoria, el total, o con la función suma, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que tenemos en este caso? Fuimos trabajando con estos valores para ir sacando el total de comisiones. Aquí les quiero mostrar que, si ustedes se fijan, aparece un símbolo que es el signo pesos o el signo de dinero sobre una de las filas. En este caso la celda. Una de las celdas, que es la de el porcentaje comercial. Para activar esto, o por qué motivo tendremos que activar esto, para que fijar y no mueva los datos de esta fila, perdón, celda, que los valores queden fijos de esta celda. Ustedes se fijan que siempre utilizamos lo que es el autorrelleno. Si yo no pongo el valor del fijado de la celda, voy a modificar este dato de aquí. Entonces yo no quiero modificar, quiero que quede fijo, y para fijarlo tengo que apretar la tecla F4. F4, que es la que está arriba del teclado. Si ustedes se fijan, en el teclado tienen escape, el ESC, F1, F2, F3 y F4. La F4, la tecla F4, ustedes la van a presionar. Si yo aquí selecciono, en total de comisiones, doble clic, saco el fijado con F4, fíjense que automáticamente va a quedar sin el fijado, queda normal, modificaría todos los datos. Si yo hago un clic aquí y le doy a Enter, va a modificarme el valor. Ya lo van a ver después. Si yo cambio esto para abajo, cambiaré los datos. En este caso tengo que dejarlo con el F4 y queda fijo directamente, ¿sí? Si yo no fijaría, ustedes hagan la prueba, cambien todos estos valores y los valores, que van para aquí, para el total de la comisión, cambiarían automáticamente. Acá, si se fijan, en todos va a aparecer lo mismo. Luego, para total de impuestos, tengo que calcular también el total de ventas por B10, que serían los impuestos, que es 15. También lo mismo, tengo que dejar fijado. Si ustedes se fijan, después el total de gastos fijos, también le pongo el símbolo pesos o el fijado
también para toda esta fila que mantiene el mismo dato, ¿sí? Bueno, después el total neto se calcula entre total de ventas menos, entre paréntesis, total de comisiones más total de impuestos más los gastos fijos. Eso me da este resultado. Para todo esto uso la función suma y para aquí la función suma, ¿sí? Bien, vamos a ver, después no se olviden de los datos que les piden. Solamente que quería aclarar este tema del fijado de una fila. Perdón, hoy no estoy con el tema de lo que es fila, sino es celda. Con lo que es celda. ¿Sí? Recuerden que la celda es la unión de una fila y una columna, ¿sí? Bueno, vamos a la hoja 2, que es lo que se nos pedía también trabajar con el autoformato para esta parte de la fila. En ese caso, si ustedes se fijan, dar formato con la tabla, tenemos varias formas de darles valor. Ahí creo que les pide un formato que ya es antiguo, ¿sí? Y que ya no vamos a utilizar. A ver, ya tengo que recordar que era el autoformato clásico 3 y el autoformato clásico directamente en Excel 2013 y 2016 ya aparece esto como dar formato a la tabla y son claro, mediano, y después tenemos otros colores más que ya eso va a depender. Por ejemplo, acá si lo cambio, deben aceptar, cambio automáticamente, vuelvo a seleccionar, voy a ir a lo que es inicio en el formato de tabla, voy a volver a poner un clásico. A ver, vamos a cambiar aquí, seleccionamos, vamos a dar ustedes automáticamente fíjense cómo va modificándose la tabla, ¿sí? Bien, ustedes el que quieran lo van a poder realizar o directamente le sacan este formato. Perdón, acá el formato que estaban dando es ya con vamos a cambiar esto, vamos a sacar cancelar, ¿sí? Esto que habíamos ingresado, porque no era lo que quería mostrarles, que si no era el dar formato, el estilo de celda, perdón, el estilo de celda, y aquí sí ya cambiamos, ¿sí? Y no es el autoformato que teníamos anteriormente. Bueno, eso por un lado. ¿Qué tenemos que tener en cuenta aparte de esto? Por ejemplo, cuando aparece también la palabra tabla, esta está en A1. Yo lo muevo con la barra tabuladora, con la barra de espacio, ¿sí? Y la dejo en su posición. Bien, con respecto a los datos que tengo de la tabla, acá pusimos mal tabla de resultados. Tenemos los volúmenes de venta, ingresos, coste fijo, beneficios de enero a diciembre, y nos va a pedir también realizar distintas acciones. Nos da cómo tendría que quedar. Si ustedes se fijan en la tabla que tengo arriba y en el video, van a ver que tienen los mismos datos. ¿Cómo voy haciendo los cálculos? A partir de lo que tengo aquí. ¿Bien? Me va diciendo que tengo que ir trabajando. Acá también aclaran que se tendrá que poner el símbolo de fijado. Va explicando dependiendo de lo que ustedes necesiten ir trabajando. Después vamos a ir usando los datos que tenemos arriba, que son los datos de las variables a trabajar, como el incremento de venta, el precio, el costo de incremento de venta y el costo fijo, ¿sí? Si ustedes se fijan, acá tenemos, por ejemplo, esto está todo, este dato es el que tenemos como dato principal, no tiene nada de modificación. Pero si ya empiezo a ver hacia abajo, empiezo a trabajar con que en este caso utilice la celda B13 por C2, ¿sí? Que en este caso es el precio, más B3. Si ustedes se fijan, B3 es B13, perdón, es el dato que tenemos aquí arriba. Siempre acuérdense de utilizar cuando trabaja como es una fórmula el igual para empezar, y luego ya pondremos una función o directamente la fórmula,
¿sí? Bueno, en este caso para sacar el volumen de ventas, después autorrelleno hacia abajo y tenemos todos los datos. Fíjense en que tenemos que mantener, en este caso C2, que es el 25%, fijado con la tecla F4. Después lo demás es lo mismo. Incremento de ventas, también tenemos que multiplicar, en este caso 300, que es el volumen de ventas, ¿sí? Que es B13, por C3, que es el precio, ¿sí? Yo creo que en este caso me había confundido, dije, perdón, incremento de venta del porcentaje, está bien. En este caso acá tenemos entonces C3, a ver, quiero ver una cosita. C2 era el 25% acá, ¿sí? Y ahora vamos a trabajar con el precio en lo que es incremento de ventas, donde tengo que fijarlo. También autorrelleno, costo variable es C13 de nuevo, como valor fijo que teníamos al principio de volumen de ventas, por C4, que es el 57% de coste de incremento de ventas. Lo mismo después, en este caso como coste fijo, vamos a mantener con el signo peso F4, también toda esta tabla, perdón, esta columna de coste fijo, y los beneficios ya directamente es una fórmula donde es el igual C13, que es la suma, perdón, que es los 300 del volumen de venta, menos, entre paréntesis, D13, ¿sí? Que en este caso D13 es el coste variable, más E13, que es el coste fijo, ¿sí? El costo, perdón, sería ventas menos coste variable más 1750, que es el costo fijo, ¿sí? También esto suma, estamos usando la función suma, si se fijan, estamos sumando, pero estamos haciendo una fórmula y en ese caso quedaría esa fórmula y después autorrelleno hacia abajo para completar los datos que nos piden. Bueno, esto sería cómo trabajar la práctica de Excel 7. Estamos en contacto. Saludos.